Buenos días. En este cuarto vídeo veremos lo que es un circuito de corriente continua, un circuito en serie de corriente continua. Asimismo, también veremos cómo se puede resolver este tipo de circuitos y finalmente veremos la comprobación de este tipo de circuitos ya físicamente, ¿no? En lo que sería la comprobación en un circuito ya físico. Lo primero que tenemos que ver de los circuitos de corriente continua es que en este tipo de circuitos, o sea, de circuitos en serie de corriente continua, es que en este tipo de circuitos los consumidores se encuentran seguidos uno detrás de otro, como podemos observar. Esto tiene una serie de consecuencias, y es que las ecuaciones que vamos a emplear, siendo las mismas que ya conocemos, es decir, la ley de Ohm, veremos que tienen sus variaciones. Lo primero que hay que observar es que la intensidad será siempre constante. Es decir, por todos los consumidores pasará la misma intensidad. También vemos que el voltaje será igual, el voltaje total del circuito será igual a la intensidad, que es común para todo circuito, por la resistencia total que tenga el circuito. Para saber cuál es la resistencia total del circuito, como es un circuito en serie, no tendremos más que sumar la resistencia de cada uno de los consumidores. Asimismo, para poder ver la caída de tensión que me ejerce cada consumidor, tendremos que multiplicar la intensidad que circula por el circuito, es decir, la intensidad que circula por ese consumidor, por la resistencia que tiene ese consumidor, de tal manera que nos dará la caída de tensión. También podemos ver que si sumamos todas las caídas de tensión, lo que nos dará será el voltaje total del circuito. Vamos a comprobar esto en un ejercicio. Aquí tenemos un ejercicio teórico de corriente continua de un circuito en serie. Lo primero con lo que partimos es que conocemos la tensión del circuito, que es la de la pila de petaca que ya hemos estado utilizando previamente, 4,5 voltios, y las resistencias de los consumidores, que en este caso son dos bombillas de 11,5 ohmios, que son las que hemos utilizado en los anteriores vídeos. Utilizando las ecuaciones que hemos visto anteriormente, podemos saber que la resistencia completa del circuito será la suma de las dos resistencias, es decir, 11,5 más 11,5 ohmios, lo que sería 23 ohmios. Aplicando la ley de Ohm, es decir, V es igual a I por R, obtendríamos la intensidad completa que hay en el circuito, es decir, en este caso 0,19 amperios. Como esta es la intensidad que circula por todo el circuito, es decir, por todos los consumidores, es siempre constante, sabemos que cada consumidor va a estar a 0,19 ohmios. Por tanto, de ahí ya podemos saber la caída de tensión de cada uno de los consumidores aplicando la ley de Ohm, en este caso para ver la caída de tensión, por ejemplo, en el consumidor 1, en C1, que nos dará 2,185. Y como ambas bombillas son iguales, pues sería, en el consumidor 2 tendríamos 2,185. No obstante, si aplicamos la ley de Ohm igualmente, nos saldría ese resultado. También, como última comprobación, sabemos, como ya hemos dicho, que es un circuito de corriente continua en serie. Sabemos que la tensión coincide con el sumatorio de las caídas de tensión, de tal manera que si sumamos la caída de tensión del consumidor 1 y consumidor 2, nos va a dar aproximadamente los 2,5 voltios. No nos va a dar exacto, debido pues a los redondeos que siempre se aplican en el momento que estamos calculando. Y luego finalmente pues tendríamos las potencias. Potencia es igual a I por V. De tal manera que calculamos la potencia del primer consumidor, es decir, la potencia será igual a la intensidad, que es 0,19
por la tensión, o sea, en este caso la caída de tensión del primer consumidor, que es 2,185 y nos da 0,415. Como ambos consumidores son iguales, pues ya podríamos colocar directamente la segunda potencia. No obstante, podríamos volver a hacer la ecuación, es decir, 0,19 por 2,185. Nos volvería a dar también los 0,415. Y finalmente, la potencia completa del circuito lo podemos hacer de dos maneras. Una, como es un circuito en serie, sumando todas las potencias. Y la otra opción sería simplemente aplicar la ley de Ohm, o sea, aplicar la ecuación de la potencia. Potencia es igual a I por V, es decir, 0,19 por 4,5, dándonos un total de 0,855 vatios. Vamos a comprobar esto en un circuito ya físico, con un polímetro. Bueno, aquí ya tenemos el mismo ejercicio que hemos hecho de forma teórica, lo tendríamos ya puesta la instalación, es decir, nuestra pila de petaca, la batería, y los dos consumidores colocados en serie, es decir, en este caso las dos bombillas. Para poder comprobar los distintos parámetros, pues podríamos iniciar con la intensidad. La intensidad, como recordábamos, debíamos colocar el polímetro en serie con respecto al circuito, es decir, como si fuese parte del circuito. Pues sería tan sencillo como, ya que lo tenemos abierto el circuito, pinchamos aquí y efectivamente nos estaría dando la medición de intensidad, es decir, la intensidad que estaba consumiendo el circuito. Lo siguiente que deberíamos hacer para seguir comprobando serían el voltaje completo del circuito. Para eso colocamos el polímetro en la posición de corriente continua, colocamos la escala apropiada, como sabemos que son 4,5 voltios que tiene la pila de petaca, pues lo colocaríamos a 20 voltios en corriente continua, montamos el circuito y una vez que lo montamos, pues para ver la tensión completa del mismo, podríamos pinchar aquí y aquí, por ejemplo. En este caso, además hay que tener en cuenta que lo que acabamos de comprobar también sería la caída de tensión que tiene todo el circuito. Si recordáis, el voltaje todo completo es la suma de las caídas de tensión que me hace cada uno de los consumidores, es decir, el grupo completo. Evidentemente estos cables me generan también una caída de tensión, pero al ser un circuito tan pequeño es despreciable. Cuando nos encontremos con circuitos que tengan muchos metros de longitud del cable, ya no será despreciable esa caída de tensión. Si lo que hacemos es ver la entrada y salida colocando en paralelo el circuito, por ejemplo, pinchamos aquí y aquí, pues efectivamente nos estaría dando la caída de tensión que tiene todo el grupo. Y ahora podemos ver la caída de tensión de cada uno de los consumidores. Pincharíamos en la entrada y en la salida, colocamos en paralelo, y aquí vemos la caída de tensión de un consumidor, y si hacemos lo mismo, pinchamos entrada y salida, y efectivamente nos estaría dando la caída de tensión que nos generaría también ese consumidor en particular. La caída de tensión, evidentemente, pues tienen que ser la misma porque el consumidor es el mismo. Y si pinchamos en la salida de uno y la entrada de otro, como hemos hecho antes, pues lo que nos estaría dando sería el voltaje completo de nuevo. En este caso, tened en cuenta que si habéis visto que ha salido negativo, eso es porque lo que ha hecho ha sido cambiar la polaridad en el polímetro. Pero el valor absoluto sería ese. Si lo que hago es cambiarla y coloco la entrada aquí y la salida al otro lado, pues efectivamente ya nos estaría dando el valor en positivo, ¿no? Y con esto ya hemos acabado lo que serían los circuitos en serie. Para el siguiente vídeo veremos los circuitos en paralelo. Espero que os haya gustado y no dudéis en suscribiros al canal. Muchas gracias.